y el motor para emprender el porvenir. Movimiento nacional por la esperanza. Toda meta es visible, todo se alcanza. Movimiento nacional por la esperanza. El futuro si es posible, no pierdas la confianza. Oye, ese movimiento nacional por la esperanza, donde todo se hace posible, donde todo se alcanza. Sembrando el futuro, haremos historia y a paso seguro, veremos la gloria. Sembrando el futuro, haremos historia. Llegó ese momento, llegó la hora, poquito a poquito todo mejora. Sembrando el futuro, haremos historia. Ten la confianza de saber que con fe y esperanza va a suceder. Sembrando el futuro. Y ahora quiero que todo el mundo se sume a este movimiento con este coro gigante que dice así: 1, 2, 3. No, 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 no. Es un movimiento, una fuente de esperanza. Nunca dejes de creer. El que persevera alcanza. Ha llegado el momento, es el tiempo perfecto para juntos fomentar el buen vivir. Y la meta no es lejana si tenemos la confianza que la fe y la voluntad mueven montañas. Es la hora del cambio, tu energía es tu aliado y la mano que te ayuda a resurgir. Porque en este movimiento la humildad es el secreto y el motor para emprender el porvenir. Movimiento nacional por la esperanza. Toda meta es visible, toda meta se alcanza. Movimiento nacional por la esperanza. El futuro si es posible, no perdamos la confianza. Porque en este movimiento la humildad es el secreto y el motor para emprender el porvenir. Movimiento nacional por la esperanza. Toda meta es visible, todo se alcanza. Movimiento nacional por la esperanza. El futuro si es posible, no pierdas la confianza. Oye, ese movimiento nacional por la esperanza, donde todo se hace posible, donde todo se alcanza. Sembrando el futuro, haremos historia y a paso seguro, veremos la gloria. Sembrando el futuro, haremos historia. Llegó ese momento, llegó la hora, poquito a poquito todo mejora. Sembrando el futuro, haremos historia. Ten la confianza de saber que con fe y esperanza va a suceder. Sembrando el futuro. Y ahora quiero que todo el mundo se sume a este movimiento con este coro gigante que dice así: 1, 2, 3. No, 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 no.
Asamblea Semanal del Movimiento Nacional por la Esperanza. El día de hoy, 16 de junio, nos acompañan aquí en el Presidium, desde el estado de Nuevo León, el compañero Héctor Carrillo, desde el estado de Tlaxcala, nuestra compañera Nayeli Romero, nos acompaña nuestra compañera internacionalista Jenny Moreno, de Juventudes del Movimiento Nacional por la Esperanza, el compañero Denzel Carrillo, de la Alcaldía Álvaro Obregón, nuestra compañera Kendra Hernández, y como cada 8 días, nuestro dirigente nacional, el profesor René Bejarano Martínez. Para iniciar con nuestra ronda de participaciones, le vamos a ceder el micrófono a nuestro compañero Héctor Carrillo. Gracias. Saludos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bien contentos de estar aquí en esta asamblea en la Ciudad de México. Profesor René, compañeros. Y pues les traemos saludos desde Nuevo León. Y para comentarles que ya estamos trabajando, seguimos con el trabajo activo del Movimiento Nacional de la Esperanza. Ya estamos ahí prontos a inaugurar más casitas de la Esperanza para allá, para seguir aportando nuestro granito de arena a la sociedad. Y comentarles que la asamblea que del Movimiento Nacional en Nuevo León sería el viernes 11 y sábado 12 de julio. Están invitados todos para degustar allá un machacadito, una discada, un cabrito y hacer algo padre, ¿verdad? Pues muchas gracias y seguimos trabajando con el segundo piso de la Cuarta Transformación de la mano del profesor René y del Movimiento Nacional de la Esperanza. Gracias. Muchas gracias, compañero Héctor Carrillo. Se integra con nosotros la compañera regidora por el municipio de Zempoalteca, Jessica Ariadna, bienvenida, del estado de Tlaxcala, a la cual le cedemos el micrófono. Muy buenas noches, un honor estar presente, acompañado y rodeada del honorable Presidium y también de cada una de las personas que se encuentra acá el día de hoy. Como lo menciona, esa esperanza, ¿no?, de cambio, de movimiento hacia algo mejor y hacia algo distinto. Yo me encuentro acá para compartirles un poco sobre lo que he realizado en el municipio de Panotla, y ha sido el fomento del deporte. Apenas hubo una rodada sobre ciclismo apoyando la lucha contra el tabaco, y también se han ido realizando algunas otras actividades como faenas, la gestión de recursos a distintos sectores de salud y también en las escuelas. Como proyectos a futuros, vamos a organizar algunos huertos para los pequeños de todas las escolaridades. Ahí tenemos de todos los niveles, desde los más pequeños hasta los más grandes, y pues invitarlos a que continúen sumando y continuemos sumando estas fuerzas y estas alianzas para que cada uno pueda cumplir los objetivos con los estados. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera Ariadna Lima Zempoalteca, regidora del municipio de Panotla. Ahora le cedemos el micrófono a nuestra compañera Nayeli Romero. Hola, compañeros y compañeros, buenas noches. Debo iniciar comentando lo propio. Me siento verdaderamente orgullosa de estar sentada al lado de tremendo personaje político. La verdad es que a todos, a quienes nos gusta el tema político y el tema del cambio, sabemos la calidad política y humana de la persona que está en esta mesa. Estoy muy agradecida que se me haya brindado la oportunidad no solo de estar con él, sino de quienes en esta mesa se encuentran compartiendo conmigo. Extenderles un saludo muy cordial desde Tlaxcala. Somos compañeros de Tlaxcala, mujeres y hombres tlaxcaltecas. El día de hoy aquí se encuentran con nosotros compañeras regidoras, compañeros presidentes de comunidad, grandes líderes que hemos trabajado y que estamos haciendo lo propio por llevar al movimiento nacional
a una base sólida para estructurar y podernos preparar para lo que venga. En Tlaxcala estamos trabajando desde lo más profundo, haciendo territorio, estamos trabajando desde ahí para poder lograr que el cambio llegue a todas y todos. Estamos sumamente orgullosos de poder decir que en las elecciones pasadas logramos generar un equipo de trabajo compuesto por todas y todos, con experiencia y sin, pero todos con esta sed de cambio, con esta ambición de generar un México mejor. Extenderle, profesor, un saludo de nuestra compañera Edith Vázquez Juárez, quien fue electa como juez familiar especializada para mujeres en situación de violencia, cosa que para nosotras como mujeres en Tlaxcala, teniendo un foco importante ahí, es importante tener una aliada desde ahí. Bien, nuestros compañeros están aquí, comentarles que el compromiso desde Tlaxcala está hecho. Somos un pueblo de guerreros, somos un pueblo que estamos hechos de una sola pieza y estamos comprometidos con el cambio, estamos comprometidos con lo que aquí se plantea y extenderles a todas y a todos una invitación. Vayan a Tlaxcala, acérquense a nuestro trabajo. Estamos generando una estructura sólida, una estructura real para acercar a todas y todos, que todos estemos involucrados en este proceso de una transformación verdadera. Muchísimas gracias y otra vez pues un gusto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, compañera Nayeli Romero. Ahora le cedemos el micrófono a nuestro compañero Denzel Carrillo. ¿Qué tal, compañeros? Muy buenas noches. Como cada semana es un placer para mí saludarlos y de igual forma siempre agradeciendo al compañero Noé Flores y al profesor René Bejarano, quien me da la oportunidad de tomar el micrófono y representar a las juventudes del Movimiento por la Esperanza. Bueno, hace algunas semanas llevamos a cabo un evento desde Cámara de Diputados, el cual fue muy exitoso, ha dado mucho de qué hablar, hemos llegado a alcances en redes sociales impresionantes, todo esto de la mano y la apertura del movimiento. Es por ello que ya estamos trabajando en una estructura completa que estará ofreciendo no solo un evento por llegar a Cámara o al Senado a tomarnos una foto y decir que ya estamos haciendo algo, sino espacios en donde realmente se viva el activismo social, en donde podamos invitar a los jóvenes a dialogar y a discutir de los problemas que enfrentan desde sus territorios y que generalmente o de manera general al país le están sucediendo. Hemos encontrado ya diferentes compañeros que están interesados en sumarse, que están interesados en liderar esta iniciativa y por supuesto pues es una iniciativa que vamos a compartir con todo el movimiento. No será el típico grupo de jóvenes que solamente pues parece que van porque pues algo les dan a cambio y gracias, nos vemos en el siguiente evento y con permiso. No, definitivamente buscamos generar el cambio a través de un trabajo que genere este verdadero impacto. No queremos solamente los reflectores para levantar la mano, decir que estamos cambiando el país y vámonos cada quien a nuestras casas, chequen los likes, los comentarios y a ver a quién le fue mejor. Creo que cuando queremos generar el cambio pues debemos de trabajar en un activismo social fuerte, un activismo social que además permita que otros jóvenes y no tan jóvenes puedan acompañarnos, porque claro que tenemos nuestra propia experiencia, pero qué mejor si combinamos diferentes generaciones para poder seguir avanzando y que definitivamente no se quede solamente en tinta cualquier tipo de proyecto o que se quede únicamente en vamos a ver si funciona. Definitivamente es muy importante que de la mano de ustedes podamos tratar estas iniciativas. Próximamente estaremos anunciando el evento que viene en Cámara de Diputados desde el auditorio Aurora Jiménez, que estará acompañándonos. Ya tuvimos la oportunidad de tener acercamiento con Canacintra y nos estará apoyando a través de una de sus comisiones, porque esto se trata de hacer un 360 y de que las personas que ya están dentro de diferentes industrias también puedan guiarnos y puedan acompañarnos, porque si bien tenemos las ganas, tenemos la actitud, pues definitivamente no podemos actuar por nosotros solos y el recibir este acompañamiento siempre será muy importante. Entonces, compañeros, les estaremos avisando al respecto de los diferentes eventos que vendrán próximamente, a los cuales están por supuesto súper invitados y que esperamos contar con su presencia, porque pues este movimiento no es solo de los jóvenes, sino es de todos. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero Denzel Carrillo. Ahora le cedemos el micrófono a nuestra compañera Kendra
Hernández. Hola, buenas noches. Pues también quiero agradecer mucho el espacio, el privilegio de poder estar delante de ustedes. Sí, gracias al profesor por permitirme esta oportunidad. Si estoy aquí definitivamente es porque tengo la esperanza de poder ver un avance en México, como la mayoría de los que yo creo que estamos aquí, un cambio para el bien de todos. Y sin duda se nota que el trabajo que han venido haciendo pues se ha venido sembrando desde hace muchos años. Y creo que como jóvenes nos toca seguir pensando no solamente en recibir el fruto de esa siembra, sino en seguir sembrando para las generaciones que vienen. Entonces, pues estoy contenta y expectante de los nuevos proyectos que se están iniciando y de los que se van a seguir continuando, pues en beneficio de todas las personas que, como yo, tienen la esperanza de seguir viendo crecer a México, en beneficio de todos. Gracias. Muchas gracias, compañera Kendra Hernández. Ahora le cedemos el micrófono a nuestra compañera Jenny Moreno. Muy buenas noches a todos, qué gusto volvernos a ver por aquí, veo caras conocidas y eso me da de verdad mucho gusto. Muchísimas gracias por el espacio, profesor, y a todos los que comparten conmigo la mesa. El día de hoy, lunes 16 de junio del 2025, vamos a platicar de las noticias internacionales más relevantes de los últimos días. Quiero traer a colación un tema que platicamos la semana pasada, que es la relación que tiene México y Estados Unidos actualmente, la cual sabemos que atraviesa un momento de tensión estratégica importante. Este momento está determinado por el resurgimiento de medidas proteccionistas, como ya hemos platicado mucho al respecto, el endurecimiento del discurso antimigrante y un entorno político electoral cargado de simbolismo, polarización e incertidumbre. A continuación, les platicaré de 3 ejes que estructuran este momento crítico de manera simplificada. El proteccionismo arancelario como instrumento de presión. Esto es algo importantísimo que tomemos en cuenta y que tengamos claro porque en los últimos meses de gobierno de Estados Unidos se ha hecho uso de temas como que nos pondrán aranceles temporales o al menos se hace el uso de la amenaza para así ponernos nerviosos y bueno, la amenaza que ponen en la mesa afecta a sectores como el acero, el aluminio, la agroindustria y la industria automotriz, para así obligar a México a adoptar posturas muy rígidas en temas como el combate al narcotráfico, la migración irregular y el control energético. Tales medidas nos hablan claramente de cómo los aranceles se están utilizando más como una herramienta geopolítica que como un instrumento estrictamente económico. Hablando de la migración, de las redadas y de la resistencia civil, quiero comentar que el uso sistemático del sistema migratorio como instrumento de control político por parte de los sectores conservadores de Estados Unidos ha derivado en una crisis humanitaria para los migrantes indocumentados y para comunidades que han construido su vida laboral y social en Estados Unidos. Este contexto explica el surgimiento reciente de las movilizaciones bajo el lema No Kings. Seguramente lo han visto en las noticias y estas movilizaciones son las que hacen que podamos llegar a lograr un cambio. Esta consigna alude tanto a la crítica contra el autoritarismo latente en ciertas políticas migratorias, como a la personalización del poder que encarna Trump en esta reemergencia política tan discutida. La protesta civil No Kings simboliza una resistencia ciudadana contra el uso del miedo como herramienta de campaña. Esto es inadmisible, no lo podemos permitir, porque va contra todo derecho. Así que estas movilizaciones se hacen porque están contra la normalización de prácticas discriminatorias y xenofóbicas. Por último, la geopolítica del contacto es importantísima en esta situación porque tenemos una posible entrevista que puede suceder entre la presidenta Sheinbaum y el presidente Trump en el marco de la próxima reunión del G7. Esto ha despertado una gran expectativa tanto en medios diplomáticos como en el ambiente empresario y académico. Desde la perspectiva diplomática, México deberá manejar esta entrevista con firmeza y con sobriedad.
evitando caer en la trampa de la subordinación narrativa que maneja Estados Unidos y reafirmando los principios históricos de no intervención y solución pacífica de las controversias. Los desafíos para el gobierno mexicano serán varios, pero los enlisté en estos puntos como manera importante de tenerlos más claros, puntos en nuestra mente. El primero es contener la injerencia comercial, es decir, todo el tema arancelario, defender a los migrantes frente a las políticas persecutorias, por supuesto, y mantener un margen de autonomía política y moral frente a Estados Unidos. Así que en esto que viene, el liderazgo de nuestra presidenta Sheinbaum y su capacidad por defender los intereses nacionales serán punto clave y serán puestos a prueba. Marcarán el tono de una nueva etapa de relación bilateral entre nuestros países y bueno, donde la dignidad y el equilibrio deben volver a ocupar el centro del diálogo. En otras noticias, quisiera platicar un poquito de lo que pasó en Colombia y Argentina en los últimos días. El atentado al candidato conservador de Colombia no lo podemos dejar pasar. Fue un hecho que sucedió el 7 de junio de este mes, de este año, y el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay fue víctima de un atentado en Bogotá durante un mitin político. Este magnicidio impacta la gran contienda electoral que viene para el 2026 por dos factores principalmente. El primero es que introduce un factor de volatilidad y polariza el debate. El segundo es que resalta la persistente violencia estructural que existe en el país y la falta de seguridad democrática ante amenazas externas. Por otro lado, Argentina no canta malas rancheras, como dirían por acá, porque la condena política y judicial a Cristina Fernández de Kirchner ha dado mucho de qué hablar. La Corte Suprema del país confirmó de manera unánime la sentencia de 6 años de prisión y la inhabilitación perpetua contra Cristina Fernández de Kirchner por defraudación administrativa, todo esto vinculado al escándalo de vialidad en el que estuvo ella inmersa. Electoralmente, la destitución por vía judicial y su posterior reacción pueden fortalecer un nuevo orden del peronismo, lo cual es muy importante y hay que tenerlo muy en cuenta. Institucionalmente, la decisión reaviva el debate sobre la independencia judicial y la instrumentalización de la justicia por motivos políticos, es decir, el lawfare o la guerra jurídica. La conclusión comparada que tengo de estos casos es que ambos reflejan un fenómeno recurrente en América Latina. Colombia mantiene una tradición de violencia política dirigida a figuras públicas, lo que exige reformas de seguridad y democracia activa. Y Argentina, por su parte, enfrenta un momento de judicialización intensa de la política, con riesgo de deslegitimación del sistema judicial y polarización social. Así que en ambos contextos se reta a las fuerzas de las instituciones y la vitalidad de la tradición democrática. La respuesta de las élites políticas, sociales e institucionales será clave para definir si estas crisis aceleran o bloquean el fortalecimiento de sus respectivos sistemas democráticos. Por último, la situación de Medio Oriente no la podemos dejar pasar. Como ya lo hemos platicado también en otras asambleas, la situación en Gaza continúa siendo muy impactante. Es un estado en el que viven las personas que, bueno, ya no quiero ahondar mucho en ese tema porque ya lo tenemos claro. Sin embargo, es importante que no olvidemos que están en un estado catastrófico bajo la influencia y la ofensiva israelí. Según múltiples fuentes, las operaciones militares han provocado un número excesivo de víctimas civiles, por supuesto, y la destrucción de infraestructura vital. Esta infraestructura vital se refiere a hospitales y viviendas, así que esto también provoca que haya muchos desplazamientos masivos. Estas acciones califican como genocidio estructural, dada su magnitud y el patrón sistemático de ataque contra los civiles que hemos comentado siempre y la anulación de su capacidad por sobrevivir. Por si fuera poco este tema que ya lo hemos platicado en varias ocasiones, hay intervenciones hoy en día fuera de Gaza. En este contexto, el gobierno de Netanyahu ha ampliado su respuesta militar hacia países como Líbano, Siria, Yemen e incluso Irán. Esta estrategia ha excedido los límites del derecho internacional y afecta la estabilidad regional, generando condenas incluso
del Golfo Pérsico. Irán e Israel es un tema que ahorita está en boga. Con el lanzamiento de la operación Rising Lion, el 13 de junio del 2025, Israel lanzó ataques aéreos contra las instalaciones nucleares y militares en Irán. Irán, por su parte, reaccionó con drones y misiles sobre Israel. Este choque tiene potencia impactante en una escala regional, mediante la activación de milicias en Irak, Yemen o Siria. Además, el cierre parcial de rutas petroleras y el aumento de los precios del crudo añaden una dimensión económica global a esta crisis. La lógica militar de Israel, bajo el liderazgo agresivo de Netanyahu, ha convertido la lógica militar de este país en un eje central de proyección regional, desde Gaza hasta Irán. Esto ha desencadenado un conflicto directo de alta densidad. Estados Unidos maneja aquí un papel muy importante, está entre la complicidad encubierta y la contención estratégica. Es decir, mientras Estados Unidos mantiene una postura doble, pues por un lado maneja una cooperación discreta con Israel y por el otro niega públicamente su involucramiento y exhorta al público a la contención. El papel estadounidense es crucial para evitar esa complicidad tácita o activa en una guerra abierta. Y bueno, por último, las perspectivas y los desafíos políticos creo que se definen en estos 4 puntos. Las políticas israelíes de ataques extremos arriesgan desatar una guerra total con Irán, con implicaciones regionales y globales. Segundo, el entorno humanitario en Gaza, ya calificado de genocidio por diversos expertos, suman presión moral y diplomática sobre Israel y Estados Unidos. Tercero, la reactivación de posibles diálogos nucleares con Irán y la presión internacional llevada a cabo por el G7, la ONU, la Unión Europea, Turquía y Arabia Saudita juegan un rol central. Por último, la ONU ya ha solicitado reuniones de emergencia y los países del Golfo Pérsico moderan su respaldo a Israel. La solución se va a llevar a cabo a través de un replanteamiento estratégico para poder lograr así el fin de las dinámicas impuestas por la violencia, el restablecimiento de canales diplomáticos, el equilibrio entre la legitimidad moral y la seguridad estructural y el compromiso de Estados Unidos en evitar un efecto dominó militar que sacuda a la seguridad global y regional. Así que yo les invito a reflexionar sobre la siguiente pregunta. ¿Podrán las instituciones multilaterales contener esta guerra escalable? ¿O será el preludio de una conflagración ampliada en el Medio Oriente? Yo creo, y quiero cerrar con una frase de Kennedy, que el hombre tiene que establecer un final para la guerra, si no, esta establecerá un final para la humanidad. De la misma forma, quiero hacer mención a Mahatma Gandhi con su frase, no hay camino hacia la paz es el camino. Muchísimas gracias. Muchas gracias, compañera Jenny Moreno. Ahora le cedemos el micrófono a nuestro dirigente nacional, al profesor René Bejarano Martínez. Muchas gracias, Miguel. Buenas noches, compañeras, compañeros. Gracias a todas y todos los integrantes de esta mesa de presidio, provenientes de Nuevo León, de Tlaxcala, de aquí de la Ciudad de México, y también gracias a todos los que están presentes, que desde diversos puntos del país nos acompañan, así como a quienes se conectan a través de las redes sociales en esta asamblea semanal del Movimiento Nacional por la Esperanza, correspondiente al lunes 16 de junio del año 2025. Además de los temas que ya las compañeras y compañeros han mencionado, habría que agregar los siguientes. En primer lugar, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana a nivel federal, Omar García Harfuch, reveló que grupos criminales
han reclutado a colombianos para delinquir en México. De forma particular, el secretario detalló que los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación han sido los que más han reclutado a personas de esta nacionalidad. Y en ese contexto, también el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana resaltó que desde la implementación de la Operación Frontera Norte, el pasado 5 de febrero, se han detenido a más de 4.100 personas. Aunado a este número, el funcionario federal también aceptó que en estas actividades se han asegurado 3.426 armas de fuego y más de 500,000 de cartuchos y 16,000 cargadores. Este esfuerzo tendrá que complementarse con lo que se prevé que va a suceder esta semana, en donde se va a continuar el proceso legislativo para aprobar la ley reglamentaria en materia de seguridad nacional y poder complementar los esfuerzos que ya se vienen haciendo en este aspecto y que han servido para ir disminuyendo, entre otros indicadores, el número promedio por mes de homicidios dolosos, que desde que ingresó Claudia Sheinbaum a la presidencia ha venido disminuyendo sostenidamente y que esperemos que así siga en los próximos meses y que esta aprobación de esta ley sirva para fortalecer esta estrategia de seguridad. En otro tema, se informó por parte de nuestra presidenta que el número de personas detenidas en Los Ángeles, derivado de las redadas llevadas a cabo por el gobierno de aquel país, es de 61 personas. En este sentido, la mandataria reveló que estos detenidos en centros de atención serán apoyados por los consulados mexicanos que van a brindarles el apoyo o le están brindando el apoyo. Sin embargo, hoy mismo en la conferencia mañanera que presidió Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Gobernación, se dio a conocer que en lo que va del gobierno, de este segundo gobierno de Trump, son miles y miles los mexicanos que han sido deportados y que han sido trasladados a diversos puntos del país. Esta estrategia de deportación masiva pues sigue siendo un tema pendiente y desde luego también forma parte de la agenda a nivel local en Estados Unidos. Como sabemos, el día de hoy nuestra presidenta viajó a Canadá para estar presente en la reunión del Grupo de los 7, como ya dijo Jenny, y poder en ese marco tener una conversación cara a cara con el presidente Trump y conversar acerca, en esta conversación, hablar acerca de los temas que ya se han venido acumulando en la agenda y que si bien se han venido mitigando, no se han resuelto del todo, como son el asunto de los aranceles, que han sido mitigados pero no resueltos, la renegociación del Tratado de Libre Comercio, el comercio de armas de fuego de Estados Unidos hacia México, el contrabando de un lado a otro de la frontera de combustible robado o que evita el pago de impuestos, el problema de los acuerdos que el gobierno norteamericano ha venido sosteniendo con líderes de los grupos del crimen organizado, y esto en el marco de la declaración que hizo el gobierno de considerar a estos grupos del crimen organizado mexicanos
como terroristas. Está pendiente en la agenda pues la suspensión de la exportación de ganado mexicano por la existencia de la plaga del gusano barrenador, y hay otros asuntos que se han venido acumulando de diverso tipo, o los que marque la agenda norteamericana, porque conforme pasan los meses hay desde asuntos baladís que son más bien mediáticos, como llamar al Golfo de México Golfo de Estados Unidos, pero hay otros de fondo que sí pueden tener o sí están teniendo mayores efectos, como es el tema también de las remesas. En Estados Unidos pues hay una lucha interna muy fuerte que se expresó el pasado fin de semana, como ya se dijo, en las movilizaciones bajo el lema de No Kings, no Reyes, en Estados Unidos, y que contrastó con la celebración del cumpleaños 79 del presidente Trump con un desfile militar. Esta situación pues también, como ya se comentó, se agrava con la política exterior norteamericana, que ha venido aprovechando conflictos diversos para sus propios intereses, como es la negociación fallida de supuesta paz entre Rusia e Ucrania, pero que le sirvió al gobierno norteamericano para negociar un convenio de acceso a las llamadas tierras raras, que son cruciales para algunos insumos que se tienen planeados para su industria militar. Y ahora recientemente pues es el tema de la guerra en el Medio Oriente. Ya sabemos que desde hace tiempo hay una tensión muy fuerte por el genocidio en Gaza, la injerencia en otros países como es Yemen o el Líbano, las operaciones israelíes en esos países, la influencia que se ejerció para derrocar el régimen en Siria, y ahora no solo las acciones para eliminar liderazgos iraníes como en el pasado, que habían sido operaciones especiales, sino ya de franca guerra, que han provocado un conflicto que, como ya se señaló por Jenny, de imprevisibles consecuencias. Esta situación prefigura quizás un intento de cambiar al gobierno iraní. Por lo que se está observando, se está siguiendo el mismo modelo, el mismo patrón de otras guerras, como la que se hizo en Libia, como la que se hizo en el vecino país, Irak, y que ahora se está ensayando quizás en Irán, que consiste en la destrucción de la infraestructura militar, defensiva y ofensiva, la destrucción de los medios de comunicación para aislar al gobierno, la eliminación de los liderazgos principales, la criminalización de algunos de ellos y desde luego la intervención militar directa, como se prefigura con el traslado de portaaviones y otros insumos de guerra para intervenir directamente. Esta acción pues prefigura una geopolítica distinta en aquella región del mundo, y habrá que ver el curso de esos acontecimientos y la barbarie que se viene ejecutando y la manera cínica en que el gobierno norteamericano actúa, como la pretensión de volver un centro de atractivos turísticos, la Franja de Gaza, como una anexión norteamericana, y expulsar a los millones de palestinos a otras naciones. Es todo un problema y ya veremos cómo reaccionan los países. Tendremos que evaluar
como mexicanos y en el marco del gobierno de México, pues la actitud de Estados Unidos, que si bien la prudencia y la inteligencia de nuestra presidenta ha mitigado sus efectos perniciosos, pero también todo tiene un límite, porque va desde acciones francamente insulsas, como es la que un secretario de Estado, un subsecretario de Estado, se atreva a cancelarle la visa que además ni tenía a una consejera estatal de Morena, proveniente de Jalisco, por algún comentario presuntamente soez en las redes sociales. Ya sabemos que especialmente en la red X, antes Twitter, el lenguaje que se utiliza no tiene nada que ver con la riqueza del léxico cervantino, ni con la tradición semántica de autores clásicos, desde Góngora, Quevedo, Garcilaso u otros clásicos, sino que más bien son el uso de palabras que la gente usa también de manera cotidiana, tampoco hay que asustarse. Y si por ese motivo los gobernantes van a tomar decisiones, pues entonces tendríamos que tener que cancelarle la visa a millones y millones que lanzan heces fecales con ventilador a través de las redes sociales y que ofenden a medio mundo y se autoofenden incluso, y que utilizan ese lenguaje procas para referirse a otros seres, porque ese espacio es propiciador de odios. Y si a esas vamos, pues entonces imagínense a los gobernantes obsesionados leyendo el X o el Twitter antes, a ver quién dice palabras no permitidas por la Real Academia de la Lengua Española o consideradas ofensivas, pues no gobernarían. Pero es la desmesura de un gobierno abusivo que a una persona, un subsecretario de una nación, pues vulnera en sus derechos. Y quizás hubo un exceso de parte de quienes pues abandonaron a su suerte a esta consejera, porque el pronunciamiento en contra de el uso de la violencia pues es razonable, pero no fue un acto violento, fue una expresión, si acaso, de violencia verbal, no tanto de incitación a la violencia. Pero bueno, ya veremos, porque el gobierno de Trump y el propio Trump no es una persona caracterizada por los buenos modales y por la acción diplomática. Y me han comentado, me han informado mis fuentes de la DEA, del FBI, del Pentágono, del DDT y otros órganos de inteligencia, que Trump abandonó la sesión del G7. Y esto quizás tiene que ver con los temas que ahí se van a discutir, los riesgos para la paz mundial, pero pues quizás o muy probablemente la pretendida conversación que nuestra presidenta iba a tener con él, pues no, cuando menos en esta ocasión no se haría o no se hará, porque si ya se fue, pues no puede interpretarse más que como un desaire, y esa expectativa también pues va a requerir que nuestro gobierno repiense. Sí es prudente no caer en provocaciones, pero tampoco es prudente quedar aterido en nuestras reacciones políticas, como si no tuviéramos nada que hacer. El que haya un gobierno fuerte no implica que este gobierno no apele al apoyo ciudadano, y que este apoyo ciudadano se puede expresar de múltiples maneras. Hay múltiples maneras de convocar a la gente a expresarse, porque además la defensa de nuestros compatriotas que viven en el otro lado de la frontera norte, pues está bien que se pueda hacer a través de las vías diplomáticas o consulares, pero
también se debe hacer a través de la acción política. Ya estamos viendo, y no podemos perder de vista, que el gobierno de Trump es un gobierno de orientación fascista que pretende una hegemonía distinta y que así como practica el intervencionismo descarado en diversas regiones, pues no se tentarían el corazón ni la mente para actuar en otros lados. Y esa manera de actuar, pues se refleja en muchos otros lados. Ya vemos cómo el gobierno de Milei aplica la receta del conocido lawfare para criminalizar a su principal oponente, Cristina Fernández de Kirchner, e impedir que ella pueda ser postulada o desempeñar algún cargo. Y es que ante el desgaste de ese gobierno y los procesos electorales que se avecinan, pues esto es una maniobra para impedir que avance o la izquierda se recupere en Argentina como lo ha venido haciendo en otros países. Y quizás quieran aplicar modelos parecidos al que se ejercitó en Ecuador, cuando hubo un atentado en víspera electoral, justo contra un precandidato crítico de la Revolución Ciudadana, pero que influyó en el resultado electoral de las elecciones presidenciales penúltimas que hubo en aquel país y que terminó favoreciendo a Noboa. Ahora, el atentado en contra de un precandidato de carácter derechista en Colombia, pues también está siendo utilizado para golpetear al gobierno de Petro en el marco de las próximas elecciones que se tienen que hacer en aquel país. Y ese modelo, pues está destinado para instalar gobiernos modelo Bukele en nuestros países, gobiernos autoritarios, dictatoriales, que supuestamente defienden la democracia, pero que en realidad atentan contra las libertades democráticas que existen hasta ahora en algunos países. Ya vimos cómo en El Salvador a los críticos, a los disidentes se les persigue, se les exilia o se les encarcela. Y se busca un modelo de imposición autoritaria similar en otros países. Y nosotros no podemos ser ingenuos. La derecha mexicana actual tiene muchas debilidades y por eso el gobierno norteamericano y el embajador norteamericano en México, que recientemente presentó sus cartas credenciales, no tuvo empacho en reunirse con un dirigente de la ultraderecha mexicana. No tiene mucha presencia ese personaje, que ni menciono por su nombre, pero que evidencia las predilecciones que tiene el gobierno norteamericano y que anhelaría tener a un personaje de ultraderecha que pudiera ser opositor a la Cuarta Transformación. Y por eso nosotros también tenemos que tener claridad de lo que está en juego y del futuro que nos depara para los próximos años. Ya veremos cómo se interpreta por otros países la ausencia de Trump en la sesión del Grupo de los 7 y el gobierno mexicano cómo reacciona. Y nosotros pues tendremos que seguir cerrando filas en torno a este contexto, sin dejar de mencionar otros asuntos como los que esta semana se mencionaron, que son importantes, cuando la presidenta Claudia hizo el anuncio de una inversión importante por parte de la cervecera Heineken, empresa que invertirá en el país y construirá una planta en Yucatán. El anuncio fue dado a conocer por el directivo principal de esa empresa, Oriol Bonaclocha, así se apellida, no es un apodo, quien reveló que la empresa invertirá en México 2.750 millones de dólares. Además especificó que la nueva planta cervecera estará en el municipio de Casim. También
Esta semana hubo un aspecto importante que se refiere al acuerdo para que no suba el precio de la tortilla. Nuestra presidenta anunció que se firmó un acuerdo con harineras de maíz y asociaciones de tortillerías para que el precio de este alimento no se incremente, a fin de terminar con tantos intermediarios que son los que hacen que aumenten el costo de este alimento. Vamos a firmar un acuerdo con las harineras del maíz y la Asociación de Tortillerías, también en un acuerdo voluntario para que no suba el precio de la tortilla, dijo la presidenta y añadió, el objetivo es que haya menos intermediarismo entre el que vende el maíz y lo procesa, y que haya acuerdos directos entre productor y procesador y menos intermediarismo, que es muchas veces lo que la eleva. En otro tema, se está considerando en la relación con Estados Unidos los temas que ya mencioné, incluido la custodia de algunos compatriotas por parte de la Oficina de Deportaciones de Estados Unidos y particularmente el fallecimiento de alguna persona que estuvo detenida y que en esa detención falleció. ¿Qué tenemos que pensar hacia el futuro? Pues, ¿qué sigue en el terreno organizativo y en el terreno político? Como seguramente están enterados, hoy ya el Consejo General del INE aprobó la validación del proceso electoral que renovó al Poder Judicial y le otorgó la constancia de mayoría a las 9 presuntas y presuntos nuevos ministros de la Corte. Eso implicará que en los próximos días también se vayan entregando las constancias para los nuevos 2 integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral, del Tribunal de Disciplina Judicial Federal y de las candidaturas en las diversas circunscripciones que implicaron que se renovaran los jueces de diverso tipo en los distritos, 60 distritos federales en los que se dividió el país. Y luego, pues, procederá lo mismo con los jueces locales, magistrados, y se iniciará un nuevo ciclo del Poder Judicial a partir del 1 de septiembre. Y se iniciará una agenda en el propio Poder Judicial que permita una justicia distinta. La ciudadanía pues también va a estar muy atenta a lo que las nuevas autoridades determinen en este ámbito judicial. Hay que hacer un balance del proceso. A muchas compañeras y compañeros que apoyamos les favoreció el voto ciudadano y nos da mucho gusto que hayan tomado o estén tomando ya protesta y que próximamente tomen posesión. Otras y otros muchos hicieron un esfuerzo loable y para hacer su primera vez en este ámbito, quién sabe en otros ámbitos, pero en este ámbito, para hacer su primera vez, pues hicieron un esfuerzo y tuvieron resultados verdaderamente asombrosos, porque la tarea electoral no es tan sencilla como parece, es harto compleja. Y para quienes se aventuraron a participar y tuvieron miles y miles de votos y ganaron muchos de ellos, pues eso es admirable. Pero no hay que quemar las naves y abandonar el barco o desistir. Muchos de los que ahora compitieron y ganaron tendrán que demostrar su valía, y los que no lograron pues deben persistir, ser tenaces y continuar buscando buenos resultados. Me consta, conozco a muchos candidatos y candidatas, algunos muy jóvenes como la joven que aquí nos acompaña,
que obtuvo un resultado muy encomiable, que sin duda tienen un porvenir profesional y político muy importante, y hay que mantenerse trabajando para lograrlo. Vienen otras elecciones en el 2027 de diverso nivel, porque, por ejemplo, en el ámbito local solo hubo elecciones en 19 entidades, y en algunos casos, como la Ciudad de México, no se renovó todo el aparato judicial, sino solo una parte, y va a haber cambios. Y también se tendrá que revisar qué funcionó de este proceso y qué limitaciones o problemas hubo, y se tendrá que afinar toda la legislación para garantizar un mejor desempeño. Pero hay que darle continuidad. Este es solo un tema, pero siguen otros. Ya ahora debemos tener vista el objetivo para las elecciones intermedias del año 2027, que otra vez va a haber elecciones del Poder Judicial, pero se van a empalmar con elecciones en 19 entidades para elegir gobernadores y gobernadoras. Va a haber elecciones en cientos de municipios. Van a renovarse la mayoría de los congresos locales, y también se va a renovar la Cámara de Diputados. Los 300 legisladores electos en los distritos correspondientes, más los de representación proporcional, si es que no hay una reforma electoral previa. Esta elección es muy grande, es muy compleja, y hay que prepararse para ella, y desde ahora se tiene que ir preparando quien desee competir para esos procesos, en todos los niveles. Y dentro de eso, pues hay que recordar cuáles son las tareas que debe tener alguien que desee competir para un cargo de elección popular. Debe manejar su imagen, construir su narrativa de su semblanza, de su historia personal, de vida, profesional, para reforzar su buena imagen. Debe generar una buena presencia en las redes sociales, que es lo que ahora influye muchísimo, sin necesidad de hacer ridículos, pero sí de lograr una buena aceptación en las diversas redes sociales. Su tarea es prepararse en todos los terrenos para una contienda, así como un boxeador se prepara a conciencia para subir al ring, entrena, estudia sus vulnerabilidades y sus fortalezas, pues un dirigente social y político tiene que estudiarse y estudiar a sus adversarios, ver qué alianzas va a articular, tanto locales como de carácter nacional, cuáles son sus objetivos, debe planificar sus tareas. Si es siguiendo con el ejemplo de un boxeador, pues cada mes cómo va a ir fortaleciendo sus músculos, cuidar su alimentación, mejorar su rendimiento, ensayar sus golpes. Pues igual, un dirigente social o político tiene que ir cada mes viendo cómo mejora, cómo se va articulando, teniendo claras las fechas. Un buen candidato no se preocupa de serlo en la víspera de una elección, pues es como llegar a una pelea en el ring con sobrepeso y con mala condición física. Lo más probable es que sea un knockout el que reciba, sino que tiene que ir bien preparado para dar su máximo esfuerzo. Eso implica, pues, resolver sus dificultades logísticas de manera legal, tener oficinas o espacios para atender a la gente, para
trabajar sistemáticamente y para articular un plan y un programa de trabajo con estrategia. No se puede ir a una competencia sin estrategia. La estrategia es la guía. Y si no hay estrategia, pues no hay forma de ganar ninguna competencia. Y quien no sabe hacer estrategia, pues tampoco gana. No es un asunto de suerte. Los que logran superar a otros en cualquier competencia es porque llevan una estrategia y se ajustan a ella. La mejoran, la afinan, pero tienen una estrategia. ¿Cuál es la estrategia que van a seguir algunos líderes? ¿Qué tácticas, variantes van a implementar? ¿Qué harán y qué no harán? ¿Qué dejarán de hacer? Y prepararse también para comunicar adecuadamente. La tarea política y social implica una muy buena labor de comunicación, que los mensajes tengan profundidad, que muevan y conmuevan, que generen adhesiones y no sean producto de ocurrencias, de conectarse a la red social para anunciar que va a desayunar el personaje un par de huevos revueltos con salsa y que esa es la noticia principal. Pues eso es frívolo. Si se va a hacer un esfuerzo, pues tiene que haber una estrategia. ¿Y qué se tiene que comunicar? Pues lo que a la gente le importa. ¿Qué le importa a la gente si el líder desayuna o no huevos revueltos o a la mexicana o con machaca, o si le pone sal o no le pone sal? Eso pues es una tontería. Lo que le importa a la gente son lo que le quita el sueño y lo que sueña la gente, son las preocupaciones. Entonces, para eso hay que investigar. Si alguien va a ser candidato a presidencia municipal allá en San Juan Cotzocón, pues tiene que estudiar a la comunidad a la que va a dirigir. ¿Qué dificultades tiene? ¿Quiénes son los líderes de opinión? ¿A quién hay que convencer? ¿Cuáles son los problemas de la comunidad? ¿Qué obras hacen falta? ¿Qué carencias? Etcétera. Máxime si va a ser legislador local o legislador federal, o si aspira a ser gobernante de cualquier nivel. Y eso se estudia y es una tarea académica, intelectual, científica, que debe hacerse. Los estudiosos de la ciencia política lo saben, se estudia el comportamiento social y a partir de ese comportamiento se diseña una estrategia, porque las poblaciones son distintas y no se puede aplicar la misma estrategia en Yucatán que en Tijuana, son realidades muy distintas y se tiene que considerar las peculiaridades de cada sector y grupo social. Y dentro de ello, pues se tiene que ver cómo se trabaja para sufragar las necesidades, para cubrirlas a través de acciones legales, sin hacer acuerdos inconfesables con grupos de poder fáctico. Pero la política requiere también garantizar que haya solidez organizativa y eso implica pues invertir. Si tienen atesoradas las joyas de la abuela, quizás valga la pena pues deshacerse de ellas para poder capitalizarse y poder invertir si hay esa necesidad, y si no, buscar la manera a través de alianzas. Un buen candidato o una buena candidata consigue patrocinios legales, pero para eso hay que convencer. La gente tiene que convencerse, tenerle fe, pero si es un líder matapasiones que no conmueve a nadie, que no genera entusiasmo, pues menos va a generar quien le apoye, ¿no? A lo mejor le dicen que sí, pero nada más para no bajarle la autoestima, pero lo importante es que se aproveche el carisma y eso implica pues un trabajo también de organización. Las
competencias se ganan con organización, es la mitad del trabajo. Y la organización es como el cimiento y los pilares de una estructura arquitectónica. Lo fundamental no son los acabados, las lámparas y el mosaico, la duela. Lo fundamental es el cimiento y la infraestructura, la logística, la estructura. Y eso es la organización. Ahora estamos en el tiempo. Yo les decía a varios líderes que desempolven sus tablets que estuvieron guardadas un tiempo porque hubo una elección judicial y ya no pudieron continuar con la afiliación, pero ya es el momento de reactivar la afiliación. Y si en algún lugar, por decir algo, hay 100,000 electores, ¿cuántos afiliados razonablemente se pueden tener para ser competitivos? ¿100? Pues no. El 20% del padrón ya es razonable, 20,000, pero esos son 20,000 personas. Y esas 20,000 personas deben estar ubicadas, deben saberse quiénes son, dónde viven, qué edad tienen, a qué se dedican, qué necesidades plantean. Y a esas personas a las que se les involucre hay que atenderlas, porque las personas requieren estar en contacto con sus líderes. Si los líderes son cometas que se aparecen cada 1000 años, pues no van a ser apoyados ni respetados. Los líderes tienen que cuidar a su base social, a sus representados. Un buen líder es como un campesino, un agricultor o un ganadero. Tiene que estar atento. Dice un viejo refrán, yo no tengo de ranchero más que los huevos que me como a veces en la mañana, pero dice un viejo refrán que a la vista del amo engorda el ganado, ¿no? Pero si se desentiende uno de los dirigentes, de los ciudadanos, si no se preocupa uno por estar atendiendo, lo que sucede es que cuando uno regresa, la base social es veleidosa. Y como dijera un viejo refrán de mercadotecnia política, la base social es de quien la trabaja. Eso decía Zapata, pero se refería a la tierra. Pero ahora la base social es de quien la trabaja y quien está atendiendo, quien tiene iniciativas. Por ejemplo, Celina ahorita no está aquí con nosotros, nuestra diputada local del Estado de México. ¿Por qué? Porque cada vez que llueve piensan que en Chalco se está saliendo el Golfo de México y que los está inundando. Y efectivamente, pues ahí hay zozobra porque falta el agua y zozobra porque sobra. Siempre están en zozobra. Entonces, pues tiene que estar atenta, porque si a una vecina que es líder de una comunidad se le inunda la casa, pues es la líder ella, ¿no? Tiene que atender a ver cómo le ayuda o cómo le apoya. Entonces, un buen líder implica que haga ese esfuerzo. Y eso implica hasta condición física, de dedicarse, concentrarse en lo que se requiere. Y eso además implica pasión, porque cuando hay pasión es cuando uno se entusiasma más. Quien tiene pasión por lo que sea, así sea por ser chef o entrenador de béisbol o astronauta o dirigente social y político, es porque le gusta, es porque le interesa, es porque es lo que aspira a desarrollarse y porque es su realización. Los dirigentes naturales muchas veces ni siquiera saben que lo son, pero ahí están. Y un buen líder sabe detectar a un buen líder y convierte su trabajo en una escuela, no en donde sea un salón que los torture con clases farragosas y aburridas, sino en la práctica. La tarea política es en la práctica y con el ejemplo, y ahí está, y busca la manera de conjugar la experiencia de los líderes
como yo, que somos jóvenes vitalicios de avanzada edad, pero también de los que están emergiendo, que tienen una potencialidad muy grande. Pero esa potencialidad hay que trabajar. Hay quien el talento le sobra y sin mayor apoyo y asesoría se desarrollan, pero talento que no se pule permanece oculto. Y puede haber sido una buena promesa, pudo haber sido una joven promesa, luego fue una promesa de mediana edad y luego una promesa de avanzada edad, pero nunca pasó de ser promesa. Y lo importante es volverse una realidad y tener éxito. La izquierda mexicana tiene que coleccionar éxitos y esos se coleccionan colectivamente, pero también mucho de ello tiene que ser de manera individual. Y eso implica mística, no la concepción religiosa de la mística, que es un ejemplo que se respeta porque quien tiene una fe y es muy creyente tiene mística en esa fe. Pero la acción política requiere mística, es decir, compromiso, entrega, dedicación, esfuerzo, disciplina, autocrítica, productividad, y no puede ser desidiosa la actitud de un líder, ni indolente, ni desorganizada, ni mucho menos insensible. Un líder que carece de mística es un árbol que tiende a secarse. Lo más importante es la capacidad de renovarse, de superar el estiaje, el otoño y reverdecer cuando hace falta y de dar frutos. Y eso implica mucho esfuerzo y abrevar de donde se pueda y tratar de trascender, no en el sentido eufemístico que ahora se utiliza cuando se dice que alguien trascendió, o sea que ya chupó faros, no en ese sentido, sino de que se eleva, potencia sus capacidades, porque ahora ya, para no decir que alguien falleció, dicen trascendió. Está bien, se entiende que es para no herir las susceptibilidades, pero en la política trascender no debe ser eso, no, sino superarse, no dejar de existir, que hay muchas maneras de no existir en la política. Hay políticos que siguen viviendo pero que ya no influyen, y nosotros necesitamos que todos los dirigentes sociales tengan capacidad de influencia y que tengan vocación de poder, no ambición vulgar, diría el presidente o el expresidente López Obrador, sino vocación de poder. Y la vocación de poder se percibe en la actitud, y como dicen los entrenadores en los gimnasios, esa es la actitud. Cuando le ponen enjundia al aeróbico, a lo que sea, ya sea que quieren que les crezca la pierna, el muslo o la pompi. Esa es la actitud. Pues la actitud también debe ser vista en la manera de ambicionar el poder, ya sea en cargos formales o en la vida práctica y real. El poder es, como hemos dicho reiteradamente, es la capacidad que tiene una persona para influir en la vida de otras personas. Y hay personas que nunca tuvieron un poder formal, pero movieron millones de conciencias y de voluntades. Otros, muchos, tienen poder formal, pero cuando pierden el poder formal ya no influyen y ni en su casa les hacen caso. Nosotros aspiramos a que haya líderes que tengan poder formal y real, de las dos maneras, y, real, que ejerzan el poder fáctico, que sean personas respetadas y reconocidas en su comunidad, en su ámbito. Si son comerciantes en vía pública, líderes vecinales, profesores, científicos o lo que sean, que tengan influencia en su ámbito, en su comunidad, en su territorio.
y que eso nos permita empoderarlos más allá de su ámbito, que aunque sea los volvamos síndicos, regidores, alcaldes, diputados locales, federales, y aunque sea ministros de la Corte, ya de perdiz, ¿no? Y aunque sea, y que eso redunde en beneficio de sus representados y que eso contribuya a fortalecer el movimiento. Hagamos escuela, hagamos historia, esa es la meta, y la historia se hace en los hechos, en la práctica, estudiando la realidad, porque nosotros analizamos lo que viene sucediendo, porque no somos dirigentes en abstracto. El hombre y la mujer es producto de sus circunstancias, diría Ortega y Gasset, aquel sociólogo, literato español de las épocas de oro de la filosofía, que no eran dos personas, no era Ortega y Gasset, sino era una misma, nada más que algunos pensaron que eran dos, como Morelos y Pavón, no eran dos, era el mismo. Pero ya en serio, que eso se vuelva una práctica y que nos ayude a superarnos y a buscar la manera de ser felices, que al final de cuentas es lo que cualquier ser humano que está en plenitud de sus facultades mentales quiere o no. Es una aspiración, la felicidad, que es un estado de gracia, que no es un momento idílico, sino es la cadena de muchos momentos, y no en el más allá solamente. Quien quiera ser feliz en el más allá, pues está bien, pero algunos queremos seguir siendo felices en el más para acá, en el más acá, y eso implica que nuestras sociedades lo permitan, y para que nuestras sociedades lo permitan se requiere que al frente de esas sociedades haya personas que compartan estos ideales y que no sean propiciadoras de dolor y de infelicidad, como hay muy malos gobernantes como Trump, como Netanyahu y otros engendros demoníacos parecidos. Vamos a construir una fuerza que nos conduzca a estados de felicidad en México. Ese es nuestro objetivo, y que eso sea un ejemplo para el futuro. Y ese justo es el buen vivir, y es por lo que lucha la Nueva Esperanza, por el buen vivir. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Para concluir nuestra asamblea semanal,